Hola a todos, a continuación les dejo un video sobre el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom? Es un periodo de producción de literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente entre 1960 y 1970, y esta producción literaria tuvo mucha difusión a lo largo de nuestro continente y también en Europa. Estas novelas se distinguen por tener innovaciones técnicas en la narrativa, como por ejemplo el realismo mágico. El realismo mágico nosotros lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero en simples palabras el realismo mágico nos presenta un mundo narrado que es cotidiano o similar a nuestra realidad, pero en él van a surgir elementos o personajes, sucesos maravillosos o sobrenaturales que los personajes los van a aceptar como normales, no los van a cuestionar ni tampoco se van a asombrar. Por ejemplo, si de pronto aparece un ángel, ellos lo van a aceptar como parte de su realidad, no se van a sorprender porque es algo sobrenatural. También se denomina boom porque tuvo un auge editorial, tuvo mucha difusión por parte de ellos. Acá tenemos una cita de Julio Cortázar, que es uno de los escritores importantes de este movimiento, y él describe este boom de la siguiente forma: que en lugar de imitar modelos extranjeros, que antes en Latinoamérica se escribía imitando modelos europeos u occidentales, en este caso la literatura parte desde Latinoamérica, toma en base la cultura, las tradiciones, en el fondo nace desde la realidad latinoamericana. En el contexto histórico sabemos que está alrededor de los años 60 y en ese momento históricamente se vivía la Guerra Fría. La Guerra Fría había una especie de oposición entre dos potencias mundiales. Por una parte estaba Estados Unidos y por otra la Unión Soviética o Rusia. Por ende, habían dos ideologías predominantes en el mundo. Estados Unidos está asociada al liberalismo y al capitalismo, Unión Soviética al comunismo. Y en este caso, en Latinoamérica, Cuba en 1959 lleva a cabo su revolución. Y en esta revolución ellos se asocian al comunismo. Y de cierto modo simboliza una autonomía frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía primacía sobre el resto de los otros países en nuestra América. Y en la década de los 70 ocurren diferentes dictaduras, por ejemplo en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay. Y algunos estaban aliados de cierto modo a Estados Unidos y otros podían tener ideas aliadas a la Unión Soviética. De cierto modo había como una lucha entre lo que es de izquierda y lo que políticamente es de derecha. Los escritores del boom latinoamericano, fundamentalmente en su mayoría, eran de izquierda. De estas ideologías políticas que estaban en disputa, de las dictaduras militares, de muchas revoluciones que hubieron, un periodo turbulento porque hay problemas sociales, económicos, políticos, y de cierto modo esta literatura también da cuenta de lo que los escritores vivían en ese momento. ¿Cuáles son algunas de las características del boom? Se habla de que son esencialmente vanguardistas porque no siguen un modelo tradicional. Esto es porque de cierto modo el tiempo no es lineal. Nosotros acostumbramos que un relato tiene un inicio, desarrollo y desenlace. En cambio, en las novelas del boom, el tiempo va a estar dispuesto en muchas formas. Pueden haber muchas anacronías, puede estar en ab ovo, in media res, in extrema res, e incluso tener tantas anacronías que a veces al lector le cuesta un poco seguir el orden de los hechos. También utiliza varias perspectivas o voces narrativas. ¿Qué quiere decir? Que puede haber más de un narrador en la novela o en el texto. En algún momento puede haber un narrador omnisciente, mientras que de pronto puede surgir un narrador testigo o protagonista, entre otros ejemplos. Cuenta con un gran número de neologismos. ¿Qué son los neologismos? Palabras nuevas o que han sido creadas. Por ejemplo, cronopios, que son pequeños seres verdes y húmedos que Cortázar creó. También se habla de que hay un juego de palabras e incluso blasfemias. ¿A qué se refiere con juego de palabras? Puede haber refranes, se puede jugar un poco con el sentido figurado. Cuando dice blasfemias, es expresiones que van en contra del dogma cristiano.
También otra de sus características es que está en escena los escenarios rurales y urbanos de Latinoamérica. Tienen que pensar que todo esto que se describe es en base a la realidad latinoamericana, de las diferentes naciones que la conformamos. Hay internacionalismo. ¿Qué es eso? Es cuando se propone que debe haber ayuda mutua entre naciones. Acá se habla que se rompe la barrera entre lo fantástico y lo cotidiano. En el fondo estamos hablando un poco del realismo mágico, porque hay una nueva realidad entre lo fantástico y lo real, se confunden y son uno solo. ¿Qué temas podemos encontrar en estos textos del boom? Podemos encontrar temas relacionados con la historia de cada país o bien de Latinoamérica en general, también con su política. De hecho, muchas novelas se refieren a hechos políticos que son relativamente recientes a su fecha de producción. Por ejemplo, Pedro Páramo, que es una novela de Juan Rulfo, allí se describe un hecho que realmente sucedió en México. Otro tema es el cuestionamiento de la identidad regional y nacional. Es decir, los escritores se preguntan, de cierto modo, ¿qué es ser latinoamericano? ¿Cuál es la identidad de Latinoamérica o bien de cada país? Si nosotros pensamos, ¿qué es ser chileno? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su identidad? ¿Con qué se representa? Y de cierto modo, ellos reconocen que Latinoamérica es diversa y esa es su identidad. No una Latinoamérica que sea igual a lo largo de todos los países, sino que la reconocen con diversas culturas y de cierta forma muy enriquecida por las diferentes tradiciones que existen. Se habla de que se critican los valores burgueses. ¿Qué son los valores burgueses? Se refiere de cierto modo a la clase empresarial o clase alta. De cierto modo se critica la explotación laboral a las clases inferiores o la acumulación de riquezas. E incluso que estas personas tienen mayor poder incluso para traspasar la ley por sobre las clases bajas. Por lo mismo hay una denuncia social que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas comunes y corrientes que de cierto modo se mezcla con los problemas existenciales del hombre. ¿A qué se refiere con problemas existenciales? Generalmente se asocia a qué sentido tiene para el hombre vivir, con qué propósito fue creado, qué hay más allá de la muerte. Esos son algunos de los problemas existenciales. Algunas obras importantes tenemos La ciudad y los perros, Rayuela, 100 años de soledad. Acá tenemos varios autores por cada nación, que de cierto modo en este caso son los más representativos. En Argentina tenemos a Julio Cortázar, también a Borges. En Brasil tenemos Jorge Amado, en nuestro país José Donoso, en Colombia Gabriel García Márquez, en Cuba José Lezama, México Carlos Fuente, Paraguay Augusto Roa, Perú Mario Vargas Llosa. Ustedes lo notan, en varias naciones hay algún escritor destacado. De hecho hay más. De cierto modo ¿por qué puse tantos autores? Para que reconozcan que fue un movimiento literario que causó mucha recepción en los lectores. Ya finalizando, espero que este video les sea útil para comprender mejor lo que hemos estudiado y estén atentos cuando suba un nuevo video. Que tengan buen día.